Escuche lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Note por favor algo importante que quizás no lo toquemos hoy, pero justamente un tema que hablábamos con mi pastor ahí en Miami, que muchas veces nosotros podemos llegar a confundir los demonios con obras de la propia carne. Y es tan importante poder definir qué es qué, porque a veces todo lo podemos espiritualizar como si fuera una obra del mismo infierno. Y algo que nos decía él acerca de la autoridad que se le otorga a alguien que ya no la tiene. Entonces es importante ver cuáles son en este tiempo, cuáles son las obras de la carne, que a veces nosotros las confundimos, o todo lo podríamos espiritualizar. Hay gente que dice: tengo un demonio de impuntualidad. Y eso no es un demonio de impuntualidad, es una irresponsabilidad que tiene que ver con la conducta, no con otra cosa. Entonces, bueno, esas cosas son las que en un momento vamos a poder también desarrollar para ver qué es uno y qué es otro. Tome asiento, por favor. Y vamos a comenzar entonces en medio de esta lluvia. Muchos hermanos seguramente al ver la lluvia dijeron: Padre Santo. Pero usted valiente, vino a pesar de la lluvia, se puso su abrigo y llegó a este lugar. Imagínense los hermanos que viven en lugares de mucha lluvia, como en Chiloé, donde llueve casi el 90% del año completo, o lugares que son tan extremos. De hecho, incluso Miami mismo es un lugar donde llueve mucho, llueve pero torrencialmente, aún así con un poquito de calor. Pero la gente está acostumbrada, ya la lluvia no es un tema. Para algunos hermanos, ustedes, algunos que vienen de lugares de mucho calor, ¿verdad? El frío ya como que empieza a ser un tema. Pero para nosotros los que somos chilenos, ¿verdad? O italianos, de donde sea que seamos, el tema del frío no es un tema para nosotros. Nacimos a prueba de los climas. Escuche lo que tengo que decir esta mañana. Decía en la mañana que tenemos una tarea por delante. Esa tarea es crecer. Crecer en todo aquello que glorifica al Señor. Crecer en fe, crecer en conocimiento, en amor, en unidad, en fidelidad, en lealtad. Hay cosas que deben crecer en nosotros. Y para eso necesitamos tener un crecimiento intencional. Desde ahí donde hemos sacado la idea de vidas intencionales, donde nosotros sabemos que debemos crecer en cosas que honren al Señor e identificar aquellas cosas que están creciendo en nosotros que pueden dañar incluso nuestra comunión con el mismo Señor. Cuando hablábamos de este crecimiento, hablamos de aquellas cosas que el Señor nos pide. Dios nos pide, no es que Dios pida algo, Dios pide todo. Dios no pide una parte de nosotros, Dios pide todo. Hay quienes a veces solamente quieren dejar sus cargas delante de Dios, pero no su vida. Quieren dejar una petición delante de Dios, pero no su voluntad. Un montón de personas que definen que le van a dar a Dios. Le voy a dar mi necesidad, le voy a dar mis cargas, le voy a dar mis problemas, pero no le voy a dar mi voluntad. Nunca haré lo que Él pide, pero le daré aquellas cosas que a mí me molestan. Todo lo que a mí me incomoda, mi dolor, la enfermedad, la crisis, las angustias, para el Señor. Pero yo no quiero dejar mi voluntad. O sea, cuando uno se bautiza o viene a Cristo, lo que uno tiene que rendir es su voluntad. Uno tiene que dejar no solamente sus cargas,
No se trata de dejarle al Señor todo lo malo que vivo y sigo haciendo todo lo que yo quiero, sino que cuando el Señor demanda algo del hombre, lo demanda todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amarás con toda tu fuerza. O sea, es el hecho de que amar a Dios también no se trata solamente de un sentimiento, de decir te amo Padre, eres tan bello, tan lindo y hago lo que quiero, sino que el Señor dice: el que me ama guarda mi palabra. Guardar la palabra tiene que ver con hacer su voluntad, no solamente con un asunto de conocer lo que dice la Biblia, sino que yo estoy dispuesto a hacer lo que la Biblia dice que yo haga. Así que hablamos sobre la importancia que tiene la comunión que debemos tener con el Señor, y hablamos mucho y profundamente acerca de una vida calibrada, y que es una de las cosas importantes de la iglesia: tener vidas calibradas con Él, ser exactos, oraciones calibradas, adoraciones calibradas, y también incluso respuestas calibradas, reacciones calibradas. Quiere decir que digo lo que tengo que decir, hablo lo que tengo que hablar, oro lo que tengo que orar, hago lo que tengo que hacer. Y eso es una forma del creyente estar alineado a la voluntad del Señor. Cuando nosotros vemos en la Escritura, muchas personas fueron muy calibradas, y Dios no va a responder cualquier oración que hagamos. Por eso es importante no que Dios haga lo que yo quiero, sino yo también entender lo que Él pide, y desde esa plataforma honrar al Señor. Hablamos acerca de la fe, cosas importantes como la importancia de crecer en la fe, en convicciones, el ser perfeccionados en nuestra fe. Crecer en fe, sobre todo, tiene que ver con crecer en convicciones, que nuestras convicciones sean afirmadas. Esas convicciones no cambian, se afirman. Cuando hay una convicción divina dada por el Señor de cosas que sabemos que tenemos que hacer, no es que la convicción va a cambiar, es que la convicción va a crecer, se va a cimentar, va a ser sólida. Cuando digo esto, no es que una convicción vaya necesariamente a cambiar. O sea, yo creo que Dios me va a ayudar, y lo que ese creer, esa convicción debe ser perfeccionada, debe ser afirmada y debe ser profundizada. Crecer en fe también es crecer en agradar al Señor conscientemente. Lo hago conscientemente. Crecer en fe es aprender a caminar con Dios. Nosotros en general, cada uno sigue un camino hasta que el Señor sale a nuestro encuentro, se revela a sí mismo y nos enseña a caminar en Él. Crecer en fe es disminuir nuestras dudas y temores. No debemos darle lugar a los temores en nuestra vida. La Biblia dice que ya no somos en ningún caso esclavos del temor. Nosotros hemos sido libres por la sangre de Cristo, y hoy día no hay temor que nos pueda gobernar. El perfecto amor. ¿Qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. Si alguien está lleno de temor, es que no está en el perfecto amor del Señor. El perfecto amor es nuestro Señor Jesucristo, lo perfecto en nuestra vida. Crecer en fe es crecer, amar y hacer su voluntad. Y dijimos que también crecer en fe es resistir las cosas que vivimos sin dejar de hacer lo que debemos. O sea, es el hecho de que yo sigo haciendo lo que debo hacer mientras resisto lo que ahora estoy viviendo. O sea, no cambio lo que tengo que hacer por causa de la batalla que estoy lidiando. Eso es crecer en fe. En este pasaje se nos muestra una gran fe de una mujer que tenía una gran necesidad. Esta mujer tenía, empujada de alguna forma por su necesidad, de alguna forma que nosotros a veces consideramos que las necesidades son malas. No, escuche este concepto. Las necesidades son necesarias, y que a veces, empujado por la necesidad, podemos conocer mucho más a Dios. O sea, hay cosas en nuestra vida que nosotros no conocemos de Dios. Nosotros no conocemos todo de Dios, y a veces la necesidad puede manifestar muchas cosas que Dios quiere que conozcamos de Él. Por ejemplo, su provisión en un momento trascendente de nuestra vida. A veces la sanidad, nuestro Dios sanador, también es importante conocer a nuestro Dios que nos ayuda. Por ejemplo, cuando estamos rodeados de gente, es muy difícil a veces poder conocer esa compañía sin igual de nuestro Dios. Pero cuando nos sentimos solos, podemos recibir esa ayuda divina de parte del Señor. Por lo tanto, muchas veces esas necesidades solamente vienen a mostrarnos algo de Dios que nosotros en este momento no conocemos. Por eso no
piense que la necesidad es un problema. La necesidad es una oportunidad para conocer algo del Señor. A veces es la forma como también Dios se revela a nosotros. Es una manera incluso de bajar nuestras defensas. Nuestras necesidades muestran nuestra vulnerabilidad. Las necesidades pueden ser la plataforma que Dios usa para revelarse a nuestra vida. Así que, y además todos tenemos necesidades. Ay, Padre, esta iglesia no las tiene. Todos tenemos necesidades. Solamente hay que aprender a administrar las necesidades que tenemos. En este momento, lo que acabamos de leer, hay un escenario. Hemos establecido que los escenarios cambian constantemente. A veces hoy podemos estar con la barca vacía, pero mañana o esta tarde podemos estar con la barca llena. Los escenarios van a cambiar. Lo importante es cómo puedo permanecer con el Señor independiente de los escenarios que me toque vivir. Por ejemplo, hay personas que cuando están con crisis económicas se acercan al Señor, lloran con el Señor y ese escenario buscan del Señor. Pero cuando el barco se le llena, se alejan del Señor, se apartan de Él, se olvidan de Él. Uno tiene que aprender que las convicciones deben permanecer independientes de los escenarios que podamos vivir. Si la barca está vacía, debo ser dependiente del Señor. Si la barca está llena, debo ser dependiente del Señor. Debo amar al Señor cuando tenga salud y debo amar al Señor cuando tenga alguna enfermedad. No puede cambiar mi convicción por las cosas que estoy viviendo, ni por las cosas que tengo, ni por las cosas que faltan. Yo debo aprender a amar al Señor independiente de las cosas que viva. Por eso, si se cambia de escenario, usted cambia de escenario, pero no cambia la convicción en ninguna forma. Lo hablamos en relación a Pedro durante la mañana. Y que diga conmigo crecimiento. El crecimiento, una de las maneras de medir nuestro crecimiento es por medio de las respuestas que podemos dar. Las respuestas de mi vida miden lo que ha crecido en mí. O sea, yo estoy en un escenario de dificultad. La respuesta frente a esa dificultad será lo que ha crecido en mi vida. Si frente a una dificultad lo que manifiesto son dudas o temores, eso fue lo que creció. Pero si en medio de una dificultad, un escenario, lo que hago es manifestar mi fe, eso fue lo que creció. Entonces, lo que es un escenario, una dificultad o una necesidad, vienen a revelar lo que ha crecido en mí. Se esperaría, por supuesto, que todos los que estamos aquí, que somos expuestos a la palabra del Señor, aquellos que estudiamos la palabra del Señor, aquellos que amamos a Dios, podamos dar respuestas de fe en escenarios adversos. Y que la fe sea la respuesta que damos frente a las cosas que vivimos o incluso que necesitamos. El crecimiento, conocimiento y entendimiento nos hará dar respuestas diferentes. Amén. Si usted crece, dará una respuesta diferente. Si usted conoce, dará una respuesta diferente. Si usted entiende, dará una respuesta diferente. Por lo tanto, todas las respuestas que doy revelan el crecimiento, el conocimiento y el entendimiento que tengo. Por eso aquellos hebreos, cuando fueron expuestos a un escenario, no había sucedido antes. El horno de fuego se encendió, pero ellos conocían a Dios. Ellos entendían quién era Dios. Ellos amaban al Señor. Frente a la pregunta de aquel hombre, aquel rey Nabucodonosor, le dijo: ¿y ustedes no se van a postrar? La respuesta de ellos revela el conocimiento, el amor, el entendimiento, lo que ellos conocen de Dios, su fe. Porque la respuesta que doy revela el crecimiento que tengo. Ellos habían crecido en Babilonia. Por lo tanto, el crecimiento se revela en el escenario. Lo que usted está viviendo va a revelar lo que ha crecido en su vida. Se ha crecido la incredulidad. ¿Y cómo podría ser que frente a tanta exposición de la palabra de Dios puede crecer la duda? Porque usted puede permanecer durante mucho tiempo en un lugar y no necesariamente crecer en el lugar. O sea, estar en un lugar no es necesariamente que yo he crecido. Entonces a veces la gente cree que el estar permanentemente en un lugar es sinónimo de crecimiento. No necesariamente. Por eso es importante medirme en medio de los escenarios que estoy pasando.
Piense en las respuestas que usted tiene frente a las dificultades que usted vive. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Son respuestas de fe? ¿Son dudas? ¿Son incredulidad? ¿Son temores? Si de pronto, por ejemplo, el escenario cambia, usted tiene trabajo y el escenario cambia, la empresa quiebra y le avisan que todo se va, a todos los van a finiquitar. ¿Qué pasa en su corazón? ¿Cómo usted responde a ese escenario? ¿Va a responder igual que toda la gente, que sus compañeros que no conocen al Señor? ¿O usted va a decir, gracias por la oportunidad, jefe, esta empresa quebró, pero mi fe no ha sido quebrada? Gracias por la oportunidad de trabajar en esta empresa. Dios seguramente me tiene otro lugar donde Él me necesita, así que voy a orar por mis compañeros para que les vaya bien también donde tenga que estar. Usted no puede reaccionar igual que una persona que no conoce al Señor. Por lo tanto, sus respuestas manifiestan su crecimiento. No importa el escenario que vivamos, siempre el escenario va a manifestar lo que ha crecido en nuestro corazón, ya sea la fe o sea la duda, sea la confianza o sea la incredulidad. Y esperamos en el Señor que cuando viva un nuevo escenario pueda responder con fe, manifestando el crecimiento en el Señor constantemente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien. Continuemos. La respuesta entonces revela el crecimiento de nuestra fe o el crecimiento de nuestras dudas. Lo que debemos hacer es crecer en nuestras convicciones, nuestra confianza, nuestra esperanza. Las cosas van a cambiar, siempre van a cambiar. Habrá nuevas enfermedades, habrá nuevas crisis, habrá nuevos problemas. No por estar en Cristo nosotros nos quedamos eximidos de esos problemas. Por eso el Señor lleva a sus discípulos a diferentes escenarios para que ellos sean conscientes de las cosas que han crecido en ellos y las cosas que no han crecido también. Ser un hombre de fe es ser un hombre de certeza. Amén. Ser un hombre de fe es ser un hombre de certezas. Es ser un hombre sólido. Es ser un hombre sólido. Es ser un hombre estable. Ser un hombre de fe es ser un hombre fiel. Amén. Es ser un hombre confiable. Es ser un hombre íntegro. Es ser un hombre forzado. Uy, se fueron bajando los amenazas. Padre Santo. Es ser un hombre seguro. Es ser un hombre de bien. Es un hombre que ama. Ser un hombre de fe es ser un hombre sensible. Es un hombre que sepa leer lo que está pasando. Ser un hombre que entiende lo que vive y es un hombre de oración que busca. No puede haber fe si no hay comunión. La fe que tenemos viene de la comunión que tenemos con el Señor. No solamente de escuchar a alguien que predica, sino de la comunión que tenemos con el Señor. Usted no necesariamente va a crecer siempre cuando se termine una predicación, sino en una comunión. Una vida de comunión te hará una persona de fe en la vida. El confiar en el Señor, el descansar en Él. Enfrentar las cosas que enfrentamos. Míreme, usted puede enfrentar lo mismo, pero con una nueva convicción. De pronto nosotros vamos cayendo en esto, porque enfrentamos diferentes problemas. El problema es que las convicciones son muy bajas, pero cuando crecen las convicciones, las cosas van a cambiar. Hay cosas que permanecen en nosotros hasta que nuestras convicciones van creciendo. Y cuando las convicciones crecen, podemos enfrentar las mismas cosas, pero con una convicción fortalecida. Antes tenía dudas, ya no. Antes tenía temor, ya no. Antes me desarmaba cuando alguien me decía algo malo, ya no. Antes lo que la gente decía me afectaba el corazón, ya no. Antes la opinión de la gente marcaba la conducta de mi vida, ya no. Antes lo que la gente decía determinaba si estaba alegre o triste, ya no. Antes la gente en el afán a veces de dañarme hablaba cosas y esas cosas me afectaban, esas cosas me dañaban, me tiraban para abajo, quedaba todo destruido. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora he crecido en convicciones. Sé quién soy en el Señor, sé que el Señor me ama, sé que el Señor es bueno,
La opinión de la gente no cambiará la palabra del Señor sobre mi vida. La palabra del Señor tiene autoridad sobre la opinión de la gente. El enemigo ocupará la opinión de la gente para destruir tu vida. Dios ocupa su palabra para fortalecer mis convicciones. Cuando ponemos mucho oído a la opinión de la gente y nosotros estamos oyendo qué dice la gente acerca de mí, de pronto podemos caer en el error. Usted no puede determinar su vida por lo que la gente dice de usted. Alguien te puede estar aplaudiendo haciéndolo mal tú. Hay quien de pronto te aplaude. Mire, siempre habrá aplausos para la gente que lo hace mal. Siempre la gente de pronto le hará barra. Aquellos que incluso, si alguien está haciendo algo mal, no ponga sus ojos en la gente. La gente puede aplaudir hasta Barrabás. Por eso es tan importante que nunca deje su corazón en manos de la opinión de la gente. No se determine por lo que la gente dice, ni lo bueno ni lo malo. Con cordura aprenda a recibir las cosas. A veces la forma que tiene el enemigo no es lanzarte una crítica, sino lanzarte una adulación. La forma en cómo el enemigo trabaja no es solamente criticarte. Hay quien con la crítica ya no funciona, pero de pronto alguien te dice: qué bueno eres el mejor del mundo, eres lo más hermoso, qué bien lo haces. Y usted entonces comienza a creer y comienza a fallar. A veces el enemigo usa justamente la otra forma de tratar de inflar tu corazón. Por eso usted sea sobrio, sepa quién es en el Señor. No determine su vida por la opinión de la gente. La gente es muy cambiante. La gente hoy día te aplauda, mañana te crucifica. Así que usted lo que puede confiar sí es en la palabra del Señor. El Señor siempre ha dicho que te ama y no cambia por las cosas que haces. El Señor te ama profundamente y Él sabe quién eres y te va a ayudar en medio de las cosas que estás viviendo. Así que usted determínese por la palabra del Señor. Y la Biblia dice que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Usted es hijo de Dios. Ser hijo de Dios no nos hace infalible. Nos equivocamos, pero nos podemos volver a levantar. Tenemos un Padre que nos ayuda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos perdona y que está dispuesto a ayudarnos aun cuando hemos fallado, porque Él es Padre, Él nos ayuda, nos perdona, Él nos levanta con su mano poderosa. Así que si hemos fallado, dice Juan: hijitos, abogados tenemos ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que nos lave, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por eso. Porque no somos infalibles aún siendo hijos. Nos vamos a equivocar muchas veces. Amén. Así que debo crecer en fe. Y no debo necesariamente esperar que todas las cosas cambien. No debo necesariamente esperar que cambie lo que vivo. Pero tal vez debo cambiar lo que creo. Muchas personas están diciendo: Señor, que cambie lo que yo estoy viviendo. Tal vez no necesariamente. Tal vez debe cambiar lo que creo más que lo que vivo. O sea, imagínense que de pronto llega, qué sé yo, David, y ve a Goliat y dice: ay, Padre, que desaparezca Goliat. No quiero ver a Goliat. Cambia a Goliat, Señor, desaparezca. No va a desaparecer. No va a desaparecer por tus oraciones. Pero puedes orar: Señor, hazme creer que puedo derrotar a ese Goliat. Dame convicciones para poder hablar como tú quieres. O sea, tú puedes orar y hay gente que está orando así: ay, Señor, que cambie, qué sé yo, el trabajo donde estoy. No, dame convicción, dame fuerzas, dame de nuevo para hacer tu voluntad en el lugar donde estoy. Las cosas no necesariamente van a cambiar, pero tú puedes ser transformado en aquello que crees. Tus convicciones se deben afirmar. El tema es que hay cosas que no van a cambiar, pero hay otras cosas que sí se pueden fortalecer. Puede ser que lo que estás viviendo no cambie, pero puede ser que tú seas transformado por medio de la convicción del Señor sobre tu vida, para que puedas soportar aquello que ahora estás enfrentando. Así que lo que debe cambiar no necesariamente lo que enfrento, sino lo que creo. Poner solidez a mi convicción. Esta señora
tenía una gran necesidad. Y yo siempre he pensado que la gran necesidad es una gran oportunidad. La gran necesidad es ¿qué? Una gran oportunidad. Y que a veces una fe grande necesita también un desafío grande. Así que para manifestar nuestra fe al mundo también es que debemos enfrentar cosas que de pronto, de hecho, le decía a mi papá ayer o antes de ayer, no me acuerdo, le decía, tengo ganas de traer al pastor, ¿cómo se llama el pastor? Muñoz. Pastor Muñoz. Yo les conté la historia del pastor Muñoz hace tiempo atrás, usted no se acuerda porque se le olvidan las cosas que le cuento. Pero un día yo estaba acá tratando de resolver el tema de los estacionamientos porque había gente que reclamaba por caminar una cuadra. No sé si se acuerda, un día que yo dije apaguemos la transmisión, quiero hablar con la iglesia sobre el asunto. ¿Se acordará? ¿Alguien se acuerda? Ahí hay alguien que se acuerda, súper bien. Y yo había estado allá visitando al pastor Muñoz. Bueno, fui a Temuco y aproveché de visitarlo. Es un pastor que fue presidente de la corporación donde yo participé y donde me ungieron pastor en ese tiempo, durante muchos años atrás. Y el pastor Muñoz, un hombre de Dios muy lindo. Él era muy malo, de hecho tengo ganas, capaz que lo traiga para la vigilia. Sí, sería bueno traerlo para la vigilia, que es un evangelista, un hombre de Dios muy lindo. Y él era muy malo. Pero el Señor lo cambió, era un hombre que era bueno para pelear, era de pandillas, era tremendo, hermanos. Ese hombre era muy malo, pero el Señor llegó a su vida, lo cambió, lo transformó, una cosa. Tiene un testimonio muy, muy lindo. Lo compartíamos con mi mamá, mi papá el otro día, mi hermana. Un hombre de Dios que hoy día usted lo ve, es un pan de Dios, pero era malo. De hecho, yo cuando hablo con él le agarro el celular, por si acaso no ha cambiado todo. No. Y luego el Señor lo cambió, lo transformó, pastor y todo lo demás. Y un día se enferma. Y se enfermó de un cáncer a los huesos. Y la verdad es que estuvo tan mal, pero tan mal, que yo nunca había visto un escáner, o no sé si una radiografía, como el rollo, pero estaba con cáncer de la cabeza a los pies, negro, así uno veía la radiografía negrita, así como que lo hubieran pintado. Era el cáncer que estaba en todo su cuerpo. Entonces un día llego y había ido varias veces a visitarlo y cuando lo veo, más encima la pastora, la esposa de él, me dice, yo estaba orando tanto para que viniera alguien de Santiago, un pastor que Dios use para que mi Señor sana a mi esposo. Y yo, Padre Santo. Y dije, bueno, Dios va a usar la oración de la iglesia. Hay tanta gente que, no, es que yo le pedí al Señor que viniera alguien de Santiago. Padre, así como toda la responsabilidad. Y yo le dije, bueno, vamos a unirnos en oración a todos los hermanos que están orando. Y yo le pregunto a él y le digo, pastor, ¿cómo usted quiere que tenga alguna dirección en la oración, aparte que el Señor le sane? Y él me dice esto. Él era una persona que hasta ese tiempo, no sé cuántos años tendrá pastor Muñoz, como yo creo que un poco más, debe tener unos 65, 70 años tal vez. Y él era un hombre muy deportista, todos los días salía a trotar a kilómetros. Y me contaba un poquito sobre eso. Y mientras yo voy a orar por él, él me dice esto, me dice, Abelito, porque así me dice, lo único que le pido que usted ore por mí para que yo me pueda levantar e ir al baño. Solamente pídale eso al Señor. Ya no le pido que me sane, pero sí quiero que usted ore por mí para que Dios me dé fuerzas para poder levantar. Y el baño estaba de aquí a la batería, así como de aquí a la batería. Ahí estaba. Dijo, lo único que le pido que ore por mí para que el Señor me fortalezca para poder ir solo al baño. Esa era su petición. Y a mí me impactó tanto, ¿sabe por qué? Justamente días anterior había recibido algunos hermanos que se quejaban, que parece que ya no están en la iglesia, pero que decían, ¿y cómo voy a tener que caminar 2 cuadras? ¿Cómo voy a caminar 3 cuadras de los estacionamientos que habíamos conseguido? Entonces a mí me recordé de ese momento, de que hay personas que reclamaban por caminar. Y había una persona ahí pidiéndome oración para caminar 4 pasos. Y yo decía que extraño y que injusto a veces que personas reclamen por poder caminar, y hay alguien que me está pidiendo oración para poder caminar 4 pasos. Entonces, bueno, yo oré por él, por supuesto, y luego la iglesia completa. Había iglesia, pastores, toda la gente. El tema es que un día estoy predicando en Temuco y de pronto miro en un seminario de hombres y aparece él caminando.
Y hermano, todos los días le avisaban a mi papá: no, esta noche no pasa, no va a pasar, no pasa. ¿Verdad que todos los días era como que la gente decía: ya no pasa? Pero ahora entró caminando y ahora está predicando por todos lados, está completamente sano. Un hombre que Dios sanó, no hay cáncer, no hay nada, una cosa impresionante. Bendito sea el Señor. Y Dios lo está usando mucho. Y acá también tenemos testimonios. Hay algunos testimonios que Dios ha sanado de una forma sobrenatural. Pero todas estas cosas son las cosas que nosotros podemos crecer en fe cuando vemos la mano del Señor. Y Dios está ocupando la vida de él para poder hacer creer a otro que Dios, míreme, lo puede volver a hacer. Porque ese es un testimonio. Es la oportunidad para que usted crea que Dios lo puede volver a hacer. ¿Y cuántas veces escucho a mi papá, escucho a los hermanos contar un testimonio? Y esa es una realidad. ¿Y sabe por qué Dios te permite oír un testimonio? Para que tu fe sepa que Dios lo puede volver a hacer. Y aún así no lo hubiese hecho con nadie, todavía lo puede hacer contigo. Alguien diga amén a eso. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, se me salió de la vigilia, pero ya lo sabe. Vamos a tener una vigilia el 30 de abril. Así que vamos a tener un tiempo hermoso de ministración, de unción, de sanidad, de milagros. Qué cosa más hermosa. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Si media me ayuda, mire lo que dice. 2 de Tesalonicenses 1, 3. Debemos, dice, dar. Estoy lento. Debemos. ¿Está bien? Ahí va. Que me dicen que hay que invertir en el computador, actualizarlo, que no sé. Debemos siempre. ¿Cuándo? Debemos siempre dar gracias ¿a quién? Ay, Padre, mire qué hermoso, ahí está. Dice, debemos, ¿viste? Ve que no hay que actualizar ni pagar. Si está bueno. Dice, debemos. ¿Cuándo? ¿Hacer qué? ¿A quién? Mire, solamente eso. Debemos. ¿Cuándo? ¿Hacer qué? ¿A quién? ¿Por quién? Hermanos, dice, como es digno. ¿Por cuánto qué? ¿Qué va creciendo? ¿Puede crecer la fe? ¿Por cuánto vuestra fe va? ¿Y qué más crece? ¿De algunos? ¿De unos poquitos? Dice de todos. A cada uno de vosotros abunda, dice. ¿Para quiénes? Versículo 4. ¿Cuánto abunda? ¿Cuánto abunda la fe? ¿Cuánto abunda el amor? Tanto que nosotros mismos ¿nos qué? Nos gloriamos de vosotros. ¿En qué? En las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia. O sea, tienen amor, tienen paciencia y tienen fe. ¿En qué? En todas las peticiones contestadas, en todos los Ferraris que ahora tienen, en todas las casitas nuevas. ¿En qué? ¿Cómo es la cosa aquí? A ver. Dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Mire, esto es lo que usted necesita. Necesita amor, paciencia y fe para poder soportar las persecuciones y tribulaciones. O sea, lo que dice el apóstol es que ellos son testigos de las persecuciones y las tribulaciones. Un hombre que tenga amor, fe y paciencia no queda exento de eso. Nosotros también vamos a estar, las aflicciones, las tribulaciones van a estar presentes en nuestra vida. Pero ¿cómo las podemos soportar? No reclamando, no huyendo de ellas, sino con amor, fe
y paciencia son los elementos que nos harán soportar. Mire qué importante, porque no dice que la fe tiene la capacidad necesariamente de cambiar. No dice porque vuestra fe cambia las persecuciones y tribulaciones, sino la fe te hace soportar. Hay ciertas cosas que de pronto puedan no cambiar, pero la fe te la hace soportar. Y cuando es fe, entonces no cambia, porque míreme, ¿qué pasa? Que hay personas que viven situaciones de tribulación y viven situaciones de persecución y de dolor. El problema es que lo que viven hacen cambiar lo que son. Entonces después ya no aman tanto a la gente, después rechazan a las personas, después ya no quieren servir al Señor. Pero cuando hay una persona de fe, esa persona de fe soporta lo que vive y sigue amando al que lo provoca. O sea, soporto la tribulación y no rechazo al que la provoca, sino que sigo amando. Tengo paciencia, tengo amor y tengo fe para soportar las cosas que de pronto no van a cambiar. Muchas cosas yo quisiera decirle a todo hermano, todo cambia ahora ya. Y no es así. A veces es necesario soportar. De hecho, el soportar es muy importante porque te fortalece. Hablaba hace días atrás, allá en Estados Unidos, de cómo el soportar la resistencia te hace fuerte. Y hay cosas que las tienes que soportar. Cuando alguien va al gimnasio, ¿alguien ha ido al gimnasio? No se nota. No, ¿alguien ha ido al gimnasio? ¿Alguien ha ido al gimnasio alguna vez aquí? Y alguien está haciendo barra. Ah, no, usted sí, usted se nota. Uno está haciendo y te dice aguanta, aguanta, aguanta. Y te dicen así, soporta, soporta. Y tienes que aguantar temblando. O una más. Y estás así soportando la presión, soportando el peso, soportando esa resistencia que se requiere. Y a veces tienes que, y tiemblas. No sé si hay sentadillas. Ya no da más, después sale como gelatina del gimnasio. ¿Verdad que sí? Pero es eso, lo que soportas. Mira, lo que soportas en el peso ahora te hará soportar un nuevo peso. Lo que soportas ahora de la presión que vives te hará soportar un nuevo peso mañana. Por eso mucha gente se vuelve resistente. Pero si usted con una barrita está reclamón, no le han puesto ni un disco, ni un disquito chiquitito de 5 kilos. Ya, pastor, ayúdeme. Entonces nunca va a crecer en nada. Por eso la fe te hará crecer en amor y en paciencia. El problema de las necesidades, de las tribulaciones, de los problemas que vivimos es cuando nos enfocamos en ellos. Y esos comienzan a dañar tu pensamiento. Míreme, el problema no es enfrentar un problema. El gran problema de enfrentar un problema es cuando nos centramos en el problema y nos dejamos de centrar en el Señor. Cuando el problema ocupa todo el disco duro que tenemos. Cuando comenzamos a darle vuelta, y hay gente que es especialista en darle vuelta, en meditar solo en el problema y no en el Señor. ¿Para qué aparece el problema? Para meterse en tu mente, dañar tu corazón y mantenerte cautivo. El problema está ahí, y a veces, no sé si usted dice amén, pero hay problemas que se meten tan adentro de aquí, y el enemigo lo que hace es amplificar el problema y la necesidad. Y le das vuelta y le das vuelta y vuelves otra vez a tenerlo ahí. Y el problema no es tan grande, pero tú lo hiciste grande aquí porque le diste tiempo. Lo que quiere el problema es permanecer más tiempo en tu mente para que ahora te ocupe el espacio. Cuanto más tiempo esté aquí, más daño hace acá. Otra vez, mientras más tiempo esté aquí el problema, más daño hace aquí en el corazón. Entonces el gran problema es cuando nos dejamos debilitar e intimidar por las cosas que nosotros vivimos. Cuando lo que vivo comienza a gobernar lo que siento y nos desenfoca de lo que debemos hacer. Cuando la necesidad gobierna, podemos caer en tentación, y de la tentación podemos caer al pecado. Entonces el enemigo trata de hacernos caer por medio de las necesidades que tenemos. Esto fue lo que hizo el mismo infierno con el Señor en el desierto, porque el enemigo, míreme, siempre amplificará las necesidades. Siempre.
O sea, es algo pequeño, pero el enemigo ocupará de cualquier estrategia para amplificar esa necesidad en tu vida. Pero ¿qué hace el Señor? Amplifica las convicciones. El enemigo amplifica las necesidades. Y es como decir, no, si yo lo necesito, y estás pensando en cosas que necesitas. Te amplifica el problema. La palabra del Señor siempre viene a amplificar. Mire, el problema trata de crecer en ti. Por eso Goliat estuvo 40 días amplificándose en la mente. Nunca creció Goliat. Goliat medía como 3 metros y algo. Pero las palabras de Goliat en la mente de la gente ya lo tenían de 20 metros. Era casi un imposible para todos. Porque lo que hizo el enemigo durante 40 días, mañana y tarde, es desafiar, ofender, grabarse en la mente. Todos los días estaba hablando Goliat. Y el problema es que esas palabras de Goliat estaban intimidando a todo el pueblo. Todos estaban escondidos. Todos. Hasta que llegó un muchacho con un par de pancitos y quesos a dejar el queso a sus hermanos, enviado por su padre llamado David. Y cuando llega a ese lugar, entonces él viene amplificado de convicciones. Escucha a ese Goliat y dice, y ese incircunciso. No le llama gigante nunca. ¿Quién es ese incircunciso? Los hombres hablaban de las cosas que este hombre tenía. Han visto su escudo, su coraza, su espada, han visto su lanza, es gigante. Pero David amplificó sus convicciones. Este hombre es un incircunciso, un hombre sin pacto, que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y uno debe amplificar sus convicciones, no sus necesidades. Pero hay un montón de trabajo del infierno que intenta que usted se centre en lo que crea que necesita. Y el enemigo siempre hablará de tal forma de gobernar primero tu mente. Si tiene cautivo tus pensamientos, entonces le hará daño a tu corazón. Pero si tú eres un hombre de convicción, entonces lo que enfrentas no tiene fuerza en tu vida. Amén. Si eres un hombre de convicción, lo que el enemigo diga no te va a asustar. Por eso David decía, aunque acampe un ejército a mi alrededor, yo estaré confiado. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me hace vivir confiado. Amplificar las convicciones. Vamos, diga amén. Amplificar las convicciones. Amén. A veces el problema es que tratando de resolver una necesidad, terminamos cayendo en pecado o una desgracia. El tema es que siempre que usted le dé el espacio a la necesidad, usted estará tratando de resolver una necesidad, pero la necesidad siempre el enemigo la va a tratar de amplificar en su vida. Pero usted, míreme, nunca justifique lo que haga por causa de lo que necesita. Nunca deje que lo que necesita se haga una justificación para lo que hace. No, es que yo lo hice porque necesitaba, impuesto, necesitaba, me sentía poco amado en el matrimonio, así que por eso la necesidad te hizo pecar. No justifique sus necesidades por su pecado. No rompa nunca un principio por una necesidad. Nunca. Siempre habrá un plato de lentejas servidos para que pueda vender su primogenitura. No cambie sus necesidades por sus prioridades. Sea una persona firme en las prioridades. Sepa qué es lo primero. Cristo siempre lo primero. Todo lo demás que se ponga a la fila. Lo primero es el Señor. Lo primero es su presencia. Lo primero es Él. Todo lo demás que se ponga a la fila. Aprende a identificar lo que está enfrentando. Vea que es una tentación dada por el diablo. Entienda lo que vive y resuelva lo que vive. Esta mujer no conocía al Señor en persona, pero creía que el Señor le podía ayudar. Esta mujer creía que Dios le podía ayudar. Esta mujer tenía una gran fe. No lo había visto. Nunca había tenido la oportunidad de oírle. Pero ahí estaba clamando porque tenía una gran fe. Tenía una gran necesidad, pero tenía una gran fe.
Y frente a las necesidades que tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Frente a las cosas que vivimos, tenemos la ayuda divina de parte de Dios. No me hable mucho de su necesidad, hábleme de sus convicciones. Afirme sus convicciones en el Señor. En usted hay un depósito de fe. Lo voy a volver a decir, en ustedes hay un depósito de fe. La Biblia dice que a cada uno se nos dio una medida de fe. A usted se le dio una medida de fe. ¿Para qué es esa medida? Para poder usarla frente a las necesidades, tribulaciones, oposiciones, resistencia. Quiere decir que usted tiene una medida de fe necesaria para enfrentar las cosas que vive. Aquella mujer viuda fue donde el profeta le dijo: mi marido murió y vino el acreedor a buscar a mis hijos. Y el profeta le dice: declárame qué tienes en casa, porque en casa hay algo que hará que seas libre de ese acreedor. En tu casa hay un depósito de Dios. En tu casa, declárame que tienes en casa. Lo que quiere el enemigo es que tú veas al acreedor, veas el problema afuera. Lo que hizo el profeta la hizo mirar hacia adentro. Declárame qué tienes adentro de la casa. Y yo le voy a decir lo que usted tiene dentro de su casa. Usted tiene esperanza, usted tiene paz, usted tiene fe, usted tiene a Cristo. En su casa habita Cristo. En su casa habita Cristo. Así que lo que el enemigo intenta, lo que el enemigo intenta es que usted ponga sus ojos hacia afuera. El profeta le dijo: mira hacia adentro. Dime qué tienes en casa. Tu sierva no tiene ninguna cosa. Sí, tengo una pequeña vasija de aceite, pero es poquito. Lo que tienes dentro, Dios lo va a ocupar para resolver lo que está afuera. Lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha dejado, el depósito de Dios sobre tu vida. La palabra que se te ha predicado es la respuesta de Dios para enfrentar lo que viene de afuera. Por eso cuando estaba Sansón, estaba rodeado, había 1000 filisteos. Dijo: ¿qué voy a hacer? No tengo espada en mi mano. Dijo: ahí hay una quijada. Lo que tengo a la mano lo voy a usar para poder enfrentar las cosas que vienen en mi contra. Dios te ha puesto cosas en la mano para enfrentar aquellas cosas que vienen en tu contra. Por eso David dijo: no tengo espada, pero tengo una honda. Con esta honda puedo derrotar lo que está delante de mí. No necesitas nada de afuera. El depósito ya está dentro. Dentro de ti hay un depósito. Tú eres una vasija. El apóstol dice: esta es una vasija de barro. Lo que hay dentro es un tesoro. El tesoro ya está dentro de la vasija, para que la gloria no se la lleve la vasija, sino el depósito de Dios dentro de ti. Dentro de ti hay esperanza, dentro de ti hay fe, dentro de ti hay amor, dentro de ti está Cristo. Cristo, 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 Cristo es la esperanza de gloria. Deja de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Hacia adentro está la respuesta dentro de ti. Si Cristo está en tu corazón, la respuesta ya está dentro. La palabra está dentro. Por eso Dios te da una palabra. Esa palabra la tienes que guardar, porque es la palabra que necesitas para enfrentar las cosas que vienen en camino. No importa que viene en camino en contra de mí, ya sé que tengo una palabra. Se la voy a decir: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para librarte, dice el Señor. Van a pelear en contra de ti, pero no te vencerán. La victoria está asegurada. Mira hacia adentro, saca la palabra que tienes dentro. Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Vamos, recíbalo. Vamos, recíbalo. Dentro de usted hay un depósito de palabra, y el Espíritu Santo os recordará en la misma hora lo que debéis decir. Hay una palabra sembrada en tu vida. Esa es la espada que necesitas. Esa es la palabra de Dios que va a cambiar la historia. Vamos, diga gloria a Dios. No importa lo que enfrentas, el depósito que hay dentro de ti es suficiente para que las cosas que enfrentes, ya sea crisis, ya sea temor,
ya sea angustia, sea enfermedad, en ti hay un depósito divino. Solo tienes que enfocarte en quién está dentro de ti. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. No te enfoques en el dolor, enfócate en Cristo. Cristo te va a ayudar, Cristo te va a sostener, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a levantar, Cristo está contigo. Él va de la mano contigo, Él no te va a dejar. La lucha ha sido intensa, pero la ayuda ha sido mayor. No importa lo que se levante en contra de ti, lo que importa es el depósito que está en ti, ese depósito de gracia. Vamos, levante sus manos, adore a Dios. Dígale: Señor, gracias por lo que ha depositado sobre mi vida. Levante sus manos al cielo, dele gloria, dele alabanza. Gracias, Padre.